Fabricación. Materiales. Designaciones de la ASTM. Esta normativa clasifica las diferentes tipologías de acero según sus características. Algunas de estas como el comportamiento mecánico del material, la composición química del mismo y el tipo de elemento estructural. A continuación se presentan dichos elementos estructurales junto con la designación más común para cada uno de ellos. Perfiles en acero. ASTM A36 A36M. El ensayo a tensión en un espécimen de este tipo de acero debe cumplir con los requerimientos que se ilustran en la siguiente tabla, en donde se especifican los esfuerzos de tensión última y fluencia. Para este caso en concreto son equivalentes a 58 y 36 kilolibras fuerza en una pulgada cuadrada respectivamente. Con base en estas dos características del metal, se puede conocer la relación de endurecimiento del mismo, que consiste en realizar una comparación de orden de magnitud entre ambos valores, mediante la siguiente expresión. En cuyo caso referente al acero A36 es equivalente a 1.61, es decir, que el esfuerzo último en esta tipología de acero está por encima del esfuerzo de fluencia 1.61 veces, lo que es a su vez un indicador de aumento en la resistencia del material por efectos de deformación. Asimismo, en las especificaciones señaladas por la norma se hace mención al mínimo porcentaje de elongación según la tipología del acero, placas, perfiles o barras. Cuando se trata de elementos estructurales, tales como perfiles en acero, la especificación en la ASTM A36, A36M establece los requerimientos químicos. La fabricación de perfilería en acero se divide en dos grupos, los perfiles armados y los perfiles laminados. En Colombia, el proceso de fabricación de perfiles armados se limita a la importación de placas o platinas en acero para el posterior armado de estos elementos estructurales. Como parte del criterio que debe tener un ingeniero para adquirir estos elementos, se debe conocer algunas características como mecánicas, físicas y químicas, como las anteriormente descritas para el acero A36, sin dejar de mencionar los aspectos económicos y de calidad que ofrecen los proveedores internacionales. Y los perfiles laminados, los cuales se obtienen de un proceso de moldeado al acero en estado caliente y semiplástico. La especificación ASTM sugiere las siguientes designaciones para la elaboración de estos. Placas. ASTM A242, A242M. Los requerimientos de tensión y relación de endurecimiento para este tipo de acero se presentan en la siguiente tabla. De la misma manera, en la norma se puede profundizar acerca de la elongación del material, específicamente las notas A, B y C. En cuanto a su composición química, esta se presenta a continuación. Y estas son algunas de las designaciones más comunes para placas en acero estructural. Pernos. ASTM A325 A325M. Los requerimientos de tensión para pernos se presentan en la siguiente tabla. En cuanto a su composición química, se presentan a continuación. Se sugiere acudir directamente a la norma en la designación F3125, F3125M, raya 15A, para profundizar acerca de las consideraciones con respecto al cobre, níquel, cromo, vanadio, molibdeno y titanio, específicamente la nota B. Adicionalmente, en la tabla 2 de esta norma se encuentran otros tipos de pernos con variación en su composición química. ASTM A490, A490M. Esta referencia, por sus características mecánicas, físicas y químicas, se utiliza en conexiones de puentes, ya que el perno está sometido a cargas fluctuantes y de fatiga. Soldadura. En el proceso constructivo de edificios en estructura metálica es de mayor uso el método de soldadura por arco, AW,
que tiene 9 subdivisiones. Los métodos de soldadura por arco metálico protegido, SMAW, y por arco sumergido, SAW, son los más utilizados en Colombia por las siguientes características. La soldadura por arco metálico protegido es un proceso que incluye un arco entre un electrodo cubierto y el charco de soldadura. Este proceso es el más utilizado en obra por las siguientes ventajas. Primero, el costo del equipo de soldadura es relativamente pequeña si se compara con otros procesos. La mayoría de soldadores están capacitados para emplear este proceso. Segundo, es el más utilizado en mantenimiento de soldadura. Tercero, puede soldar diversos metales en diferentes posiciones y espesores. La soldadura por arco sumergido es el proceso de mayor uso en la fabricación de placas de acero, donde se requiere soldar largas longitudes y no requiere estar cambiando electrodos. Algunas de sus ventajas son: primero, la tasa de depositación y velocidad extremadamente altas. Segundo, soldadura con un acabado suave, uniforme y sin salpicaduras. Tercero, mayor uso del alambre de electrodos y fácil automatización para conseguir una alta productividad en la aplicación de la soldadura. Ensayos de laboratorio. Ensayo de tensión. Considerado como el ensayo más relevante en elementos estructurales metálicos, permite determinar las características elásticas, plásticas, de ductilidad, de tenacidad y de elongación máxima del material. Y de la misma forma, conocer el coeficiente de endurecimiento por deformación y detallar comportamientos de anelasticidad y de bandas de Luders. Sin embargo, es importante corroborar la geometría de las probetas de acero con la norma estándar especificada en la ASTM A370 para garantizar que no se sobrepasen los límites de tolerancia máximos necesarios para obtener resultados válidos. Ensayo de dureza de Vickers. Conocido como uno de los métodos más populares para determinar la resistencia a la penetración en la superficie de un material metálico, el procedimiento consiste en hacer uso de un diamante de base cuadrada y forma piramidal, el cual es usado como penetrador sobre la superficie metálica bajo una carga constante y durante un tiempo determinado. Las diagonales descritas en la marca o impresión que queda sobre el material se usan como referentes para establecer la relación entre carga aplicada y dureza del metal en cuestión. Ensayo de impacto y fractura tipo Sharpie B-Notch. Este consiste en golpear por medio de una masa una probeta que se ubica en un soporte. Dicha masa se encuentra acoplada a un extremo de un péndulo y se deja caer a una altura y velocidad controlada. Uno de los objetivos de este ensayo es determinar el punto de transición de energía de un comportamiento frágil a uno dúctil. Adicionalmente, es relevante realizar los análisis de fractura para determinar la cantidad de área en términos de porcentaje que corresponden a una falla dúctil y también la cantidad que es propia de una falla frágil. Proceso de fabricación, control de calidad y aseguramiento de la calidad. Fabricación. El proceso de fabricación inicia con los modelos en 3D y los planos de taller de la estructura, los cuales son leídos por programas o softwares especializados en la gestión y producción de elementos metálicos. Este proceso permite administrar la información y dirigir cada operación de manera óptima y automática desde la preparación del material hasta su despacho hacia la obra, evaluando y balanceando las cargas de trabajo en cada línea. Una vez planeada la producción, se inicia la fabricación en las diferentes líneas de producción y estaciones de trabajo. Antes de iniciar su transformación, todos los perfiles y láminas pasan por una máquina de limpieza por granallado, lo cual garantiza ventajas en la calidad de la soldadura y en la adherencia de la pintura. Después, diferentes máquinas de control numérico realizan operaciones de corte y perforación de perfiles y láminas, de acuerdo a la información generada en los planos de taller para garantizar la precisión y calidad de los elementos. Finalmente, los elementos llegan a las estaciones de armado y soldadura para ser ensamblados de acuerdo a la secuencia y tiempos previstos. Control de calidad y aseguramiento de la calidad.
El capítulo N de la especificación AISC 36010 provee los requerimientos mínimos para el control de calidad, el aseguramiento de calidad y los ensayos no destructivos para sistemas estructurales de acero y elementos de acero de miembros compuestos para edificios y otras estructuras. Requisitos mínimos para la inspección de edificios de acero estructural. Control de calidad. Las tareas de inspección deben ser realizadas por el inspector de control de calidad del fabricante o instalador según sea el caso. Esto con base en las secciones N5.4, N5.6 y N5.7 de la ISC 36010. Las tareas enumeradas desde la tabla N5.41 hasta la N5.43 y de la tabla N5.61 hasta la N5.63 de la ISC 360-10 para el control de la calidad son puntualmente las inspecciones efectuadas por el inspector para asegurar que el trabajo se realiza con los planos de taller y los planos de montaje, así como las respectivas especificaciones, códigos y estándares referenciados anteriormente. Aseguramiento de la calidad. El inspector de aseguramiento de calidad debe revisar los reportes de los ensayos de los materiales y las certificaciones según se enumeran en las especificaciones N3.2 de la AISC 36010 y de conformidad con los documentos constructivos. Estas tareas de inspección deben ser desarrolladas por el inspector según las secciones N5.4, N5.6 y N5.7. Por su parte, las tareas enumeradas en la especificación 36010 entre las tablas N5.41 y N5.43 y la tabla N5.61 a la tabla N5.63 para el aseguramiento de la calidad son inspecciones que se efectúan para asegurar que el trabajo es realizado de acuerdo a los documentos constructivos. Adicionalmente a la presentación de estos informes a la autoridad con jurisdicción, al ingeniero residente y al propietario, la agencia de aseguramiento de calidad debe entregar al fabricante y al montador los reportes de inspecciones y los reportes de ensayos no destructivos. En el caso de las soldaduras, todas las disposiciones del Código de Soldadura Estructural AWS D1.1 deben ser cumplidas. Sin embargo, la sección J2 de la especificación 36010 contiene algunas excepciones relativas a esta última norma. Por último, la inspección de las soldaduras debe realizarse según las tablas N5.41, N5.42 y N5.43 de la especificación 36010.